Hola estudiantes, muy buenos días. Hoy día tenemos nuestra clase de ciencia. El tema que estamos viendo estos días ha sido los ecosistemas, pero el título de la clase de hoy se llama las adaptaciones de los animales a los ecosistemas. Objetivo: identificar y relacionar las adaptaciones de los seres vivos. Quien les habla, la profesora Leslie Paredes de Ciencias Naturales. Para comenzar, instrucciones. Busca tu cuaderno de Ciencias Naturales, tu estuche, tu lapicito y goma, si hay, para que puedas anotar. Tu libro de Ciencias Naturales de cuarto año, si es que lo tienes aún. De páginas que vamos a trabajar va a ser la 80 a la 83. Si no lo tienes, no te preocupes porque está todo aquí en el material de trabajo. Normas de la clase: recordar mantener el micrófono en silencio, activar la cámara, esperar el turno para hablar, usar el chat para dudas o pedir la palabra. ¿Cuál es nuestra ruta de aprendizaje? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero tienes que registrar el objetivo en tu cuaderno. Luego escribir en tu cuaderno la pregunta: ¿qué es una adaptación? Y mientras que la clase se desarrolla, vas a escribir en tu cuaderno los tipos de adaptaciones estructurales que tienen los animales. Luego vamos a trabajar en una actividad que se llama Te toca a ti. Y por último vamos a estar con un desafío. Recuerda realizar todos los pasos de la ruta de aprendizaje para poder cumplir el objetivo. ¿Y cuál era el objetivo? Dijimos que era identificar y relacionar las adaptaciones de los seres vivos. Retroalimentación de la clase anteriores. Recordemos, estamos hablando del ecosistema y nos dimos cuenta que el ecosistema va a ser el lugar donde habitan los seres vivos junto con su medio físico y otros seres vivos que le rodean. Bueno, vimos que hay distintas especies en un ecosistema. Puede ser muy grande el ecosistema, como un bosque, o muy pequeño como una hojita de una planta. Y ya sabemos que los seres vivos tienen necesidades básicas, que por ejemplo es el alimento, ¿cierto? Que se pueda, obviamente que respira y que pueda también crecer, desarrollarse. Y ahí vimos que crece, nace, se reproduce y muere. Y vemos también, según su tipo de alimentación, que pueden ser productores, consumidores o descomponedores. El medio físico que les rodea, vamos a recordar que dijimos que esto era los abióticos. El medio físico va a ser, por ejemplo, la temperatura, la humedad, el pH, el viento, el sol, me decían, el río, el agua, todo eso medio físico. Lo abiótico va a ser parte de la relación que tiene el ecosistema con el medio biótico de los seres vivos. Dijimos también que habían ecosistemas, tipos de ecosistemas, y vimos tres grandes. Dijimos que habían ecosistemas terrestres, acuáticos y mixtos. En los terrestres dijimos que podían ser selvas, bosques, sabana, desierto. En lo acuático dijimos que podía estar representado en los ecosistemas que encontramos en el océano, o sea, el ecosistema marino, los mares, ¿cierto? El río y los lagos. También dijimos que habían ecosistemas mixtos como lo son las costas y los humedales. Y también buscando me di cuenta que también se puede considerar un ecosistema el nuestro, que son los ecosistemas de humanizados, que son los que están los pueblos o que tienen cultivos que ellos mismos hacen. También vimos en el video de la clase anterior que tenemos problemas de estos ecosistemas, que son como la contaminación, el calentamiento global, la especie en extinción. Ahí hablamos del zorrito, ¿se acuerdan? De Darwin. Hablamos de la contaminación que el mismo ser humano está haciendo. Y hablamos de hacer una campaña de medidas de protección. Y muchos de ustedes me dijeron que había que educar, que había que proteger a la especie y los espacios, había que cercar los espacios, que había que educar, que había que poner un guardia, una persona que los guiara en el bosque, que les dijera y todo eso, ¿cierto? Y vimos todo eso en las clases anteriores. Hoy día tenemos que ver las adaptaciones de los animales. Entonces, dijimos ruta de aprendizaje. ¿Tienen el título? Título de hoy: adaptaciones
de los animales en el ecosistema. Dijimos objetivo, poder identificar y poder relacionar las adaptaciones de los animales. Y la primera pregunta de la ruta del aprendizaje, ¿qué es una adaptación? Bueno, para definir vamos a decir que la adaptación corresponde a un mecanismo en el cual les permite a los seres vivos sobrevivir en su medio, adaptarse en el ecosistema, sobrevivir en el ecosistema para poder desarrollarse, nacer, crecer, reproducirse y luego al final de su vida morir. Entonces, como puede apreciar en la fotografía, estas aves tienen distintas formas de pico. Por ejemplo, el pico del águila es un ave rapaz, es curvo, es corto y firme, lo que le permite desgarrar la carne, pues es un ave carnívora. Aquí tenemos nuestra imagen y pueden ver aquí, bueno, este es un cóndor, el pato y el colibrí. ¿Se dan cuenta que hay diferentes formas en su pico? Esto corresponden a adaptaciones para ellos poder sobrevivir. Miremos esto. ¿Cómo describirías el pico del colibrí? ¿Cómo observa el pico del colibrí? ¿Cómo es? Oh, muy bien, largo, delgado. ¿Cómo es el pico del pato? Bien, redondo, más grueso. ¿Y cómo es el pico del cóndor? Curvo, igual, corto. ¿Por qué? Porque recuerden que el cóndor también es un ave en el cual es carnívoro. Entonces, ¿es diferente la alimentación de cada uno? Claro que sí, dice. ¿Para qué tipo de alimento está adaptado el pico del pato? ¿Para qué tipo de alimento come el pato? El afrecho, muy bien. ¿Qué más come el pato? La hierba, ¿cierto? Entonces, para un herbívoro y para el que come también granito, partes de lo que es este tipo de alimentación, necesita ese tipo de pico, porque nos vamos a encontrar con que tiene un pico redondo, ¿cierto? Más grueso. El colibrí, ¿de qué se alimenta? Muy bien, del néctar. Entonces, del néctar y va de flor en flor sacando parte de su polen, parte de su néctar y se alimenta de eso. Entonces, el pico va a estar adaptado a cada uno de los animales según sea su alimentación. Los animales presentan otras características estructurales que le permiten adaptarse en el medio que viven. Miremos otra adaptación. Otra adaptación estructural va a ser los colmillos. Miren los colmillos de este puma. ¿Cómo están ahí? Se ven. Y miren los colmillos de esta alpaca. ¿Tendrá colmillo? Los animales carnívoros poseen colmillos muy desarrollados y se utilizan, ¿por qué? Para desgarrar la carne de sus presas. Con las muelas las trituran, incluso los huesos los pueden moler, son muy fuertes sus molares. Con el colmillo desgarran la carne. En cambio, los animales herbívoros no poseen colmillos, solo tienen incisivos y molares planos que le permiten moler bien, pero los vegetales que les sirven de alimento. Entonces, primera pregunta que van a poner ahí en su cuaderno. ¿Qué relación piensas que existe entre la forma de los dientes y el tipo de alimentación? ¿Está relacionado? La forma de los dientes, colmillos grandes, con este que no tiene colmillo, ¿se relaciona con la alimentación? Muy bien, si respondiste que sí, porque los carnívoros necesitan colmillos, en cambio los herbívoros no necesitan desgarrar carne porque ellos solo necesitan moler su hierba, su alimento, sus vegetales. Miren aquí, otra adaptación. Tenemos el águila y el pato. Ya sabemos que el pico es una forma diferente de adaptación, pero las patas también lo es. En las aves rapaces, como las águilas, presentan en sus patas grandes garras que le permiten cazar y sujetar a su presa. Como lo es de diferente, en cambio, una ave acuática, que como vemos no tiene grandes garras, sino lo que tiene entre sus dedos unido
como una membrana, por una membrana, y lo cual le facilita el nado. Necesita nadar el ave acuática. Por lo tanto, sus membranitas están pegaditas para poder nadar. Entonces ahí tenemos otra adaptación estructural, que siendo los dos aves, dependiendo si es que es un ave rapaz, va a presentar grandes garras para cazar. No así el pato, como es un ave acuática, necesita sus patas adaptadas para nadar. Pregunta, ¿cómo es la forma del pico del pato? ¿Podría alimentarse de lo mismo que el águila? ¿Sí o no? ¿Por qué? Como lo vimos en la diapositiva anterior, la forma del pato no le permite adaptarse y alimentarse de lo mismo que se alimenta el águila, porque el águila es carnívora, necesita desgarrar. El pico le ayuda a ir desgarrando su presa. En cambio, el pato no tiene ese pico que es puntiagudo, que es más corto para poder trabajar con su presa. Siguiente adaptación estructural en los animales. Vamos a encontrarnos con dos. Ya vimos esta en clase anterior y dijimos que algunos animales, por ejemplo los lobos marinos, las focas, que habitan en ambientes como la Antártida chilena, muy frío, muy extremo, poseen características que le permiten vivir en condiciones extremas del frío. Por ejemplo, cuentan con un denso pelaje y una gruesa capa de grasa bajo la piel, lo que actúa como un impermeabilizante. Entonces aquí tenemos una adaptación que le permite sobrevivir al medio. La relación, dice, ¿qué relación hay entre la cubierta corporal de un animal y el lugar en que habita? ¿Hay alguna relación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está relacionado? Sí, muy bien, está relacionado en el lugar que habita, porque por ejemplo, este que habita en la Antártida, que son extremas, se adaptó y su pelaje es más denso y tiene una capa gruesa. Por ejemplo, un pez. ¿El pez dónde vive? Muy bien, en el agua. Y en el agua necesita tener adaptado al agua. ¿Qué tiene? Escamas. Entonces, la cubierta corporal de un animal va a estar relacionado con el lugar en que habita. Ustedes pueden poner más ejemplos y responder esta pregunta que está acá. La otra adaptación estructural en los animales nos vamos a encontrar con el camuflaje. En ambientes donde hay abundante vegetación, ciertos animales como el papalote o el palote que le dicen el palo, insecto palo, algunas mariposas tienen cubierta corporal adaptada al camuflaje, como lo ven acá. Es decir, algunas estructuras corporales presentan similitud con las hojas y las ramas del medio. ¿Para qué? Para no ser percibidos por otro animal, que en este caso podrían ser su presa. Recuerden que hay animales que se alimentan de insectos. Entonces lo que ellos utilizan como adaptación para sobrevivir en su medio, en su hábitat, en su ecosistema, el camuflaje. Luego tenemos adaptaciones conductuales de los animales que adaptan su conducta para poder sobrevivir. Algunos seres vivos modifican sus conductas en respuesta a cambios de ambientes, como el día a la noche, como las estaciones del año. Veamos algunos ejemplos. Algunos mamíferos pequeños que habitan en ambientes desérticos, como los días son muy calurosos y las noches muy frías, entonces en la noche se mantienen activos y durante el día se refugian en las cuevas, en las galerías subterráneas que ellos mismos cavan. Ahí tenemos una adaptación de conducta, que vive al revés, porque recuerden que en la noche lo normal es dormir, pero este tiene una adaptación conductual en el día y en la noche para poder sobrevivir, porque por el calor extremo no podría vivir, entonces tenemos que eso cambia. Ahora, tenemos animales también que se adaptan según las estaciones del año, como por ejemplo el erizo de tierra o el monito del monte. Durante el otoño consume grandes cantidades de alimento para aumentar su capa de grasa. Y al llegar el invierno, cuando las condiciones ambientales se vuelven desfavorables, estos animales entran al estado de hibernación, en el que su temperamento corporal y las actividades descienden, disminuyendo así su gasto energético. Entonces, entran a hibernación porque hace tanto frío
y su cubierta corporal no les sirve, entonces para eso de invierno mejor hibernan. Ahora, ¿qué adaptaciones estructurales les permitirían a estos animales soportar bajas temperaturas? Si es que, mire cómo es su cubierta corporal. ¿Qué le permitiría a él? ¿Qué piensan ustedes de lo que vimos antes? Bien, bien. Si tuvieran una capa densa de grasa, si tuvieran más gruesa su piel, tal vez podrían estar adaptados y podrían resistir bajas temperaturas. Ahora, ¿cómo se relacionan con las adaptaciones conductuales? Cada uno se va a ir ajustando según lo que encuentre mejor para sobrevivir, y eso se llama adaptación. Ruta de aprendizaje. Ahora te toca a ti. Esta es la actividad. Vas a copiar en tu cuaderno esto y lo vas a realizar. Bueno, aquí yo tenía listas las flechitas para trabajar con ustedes. Pero como les estoy enviando este video, ustedes lo van a hacer. Relaciona con las imágenes de los animales y une con una línea la estructura externa que le ayuden a adaptarse a su medio ambiente. Por ejemplo, el pez tiene esta estructura externa llamada aleta y le ayuda a adaptarse a su medio acuático, a su medio externo. Entonces le ayudan a su medio ambiente. ¿Qué puede ser lo que le ayuda al oso polar? Van a unir con una línea. ¿Qué le ayuda a este cisne a nadar? Van a hablar ahí, van a unir con una línea. ¿Y qué le ayuda a este pajarito volar? ¿Qué le ayuda a esta rana sobrevivir en su medio? Entonces van a trazar y relacionar con una imagen. Póngale pausa y copie esto en su cuaderno. Una vez que ya hayan copiado, avancen al siguiente y hayan hecho su actividad, avanzamos a la siguiente. Ruta de aprendizaje. Número 2. El desafío. Indaga y responde dónde viven y qué adaptaciones tienen. ¿Quiénes son? Los camellos. Aquí tenemos un camello o dromedario también. Tenemos aquí un oso polar. Pregunta del desafío. Indaga. Indagar es lo mismo que investigar. ¿Dónde viven los camellos? Usted va a poner ¿dónde viven los camellos? Pregunta y respuesta en su cuaderno. ¿Qué adaptaciones tienen en su cuerpo? Usted va a poner qué adaptación tiene el camello en su cuerpo, que le permite sobrevivir al ambiente en el cual él habita su ecosistema. ¿Dónde viven los osos polares? Bueno, esto ya lo hemos visto en la clase anterior, así que más fácil. ¿Y qué adaptaciones tienen en su cuerpo? Acá está. Entonces, van a copiar el desafío en su cuaderno, lo van a responder. Recuerda realizar la actividad en tu cuaderno de ciencias naturales. Una vez que esté listo, te toca a ti, actividad número 1, desafío, tienen que avanzar al ticket de salida. ¿Qué aprendimos hoy? De las adaptaciones en los animales, ¿cierto? En los seres vivos a su ecosistema. Ahora, pregunta número 1. ¿Por qué los carnívoros poseen colmillos muy desarrollados? Ustedes van a responder, mire el colmillo de ahí del león. Mire nuestro colmillo. ¿Por qué tienen colmillos muy desarrollados? Ustedes van a responder acá. Número 2. ¿Cómo describirías el pico del colibrí? ¿Y para qué le sirve? ¿Por qué tiene ese pico? Usted lo describe. ¿Ya? Recordemos que todas las respuestas tienen que ir enfocadas a las adaptaciones estructurales que tienen los seres vivos. Ticket de salida, ok. Copian, responden. No olvides enviar la evidencia al Classroom. Y hasta la próxima clase. Adiós.